debemos recordar un poco la anatomía de lo que es la estructura de la glándula suprarrenal. Tenemos dos partes importantes, que es la médula y la corteza. En esta parte la médula es la parte central y la corteza lo que podemos ver. La corteza, a su vez, podemos dividirlo en tres zonas, por así decirlo. La más externa, en este caso, que es la zona glomerulosa. En este caso, es la que se va a encargar de sintetizar lo que son los mineralocorticoides, al igual que la DEA y la aldosterona. En el caso de la zona fascicular, que viene a ser representa casi el 70%, en este caso se encarga de sintetizar lo que es los glucocorticoides, al igual que la corticosterona y el cortisol. Y por último, la parte más interna hacia la médula, que es la zona reticular, que en este caso sintetiza andrógenos, estrógenos y testosterona. Y la médula, pues que está dado en este caso por las catecolaminas. Ya, como les mencionaba, acerca de lo que son las glándulas, dos partes. En este caso, la médula principalmente se encarga de lo que es secretar la adrenalina y la noradrenalina. Igual la corteza se encarga de secretar lo que son los corticosteroides. Dentro de estos tenemos la mineralocorticoides, glucocorticoides, los que les mencionaba, y también las hormonas sexuales. Para los mineralocorticoides, en este caso, el mineralocorticoide principal viene a ser la aldosterona, y para los glucocorticoides, en el caso del cortisol. Como les mencionaba, en este caso, la zona glomerular, que representa la parte externa 15%, la zona fascicular un 75% y la zona reticular un 10%. Tenemos que tener en cuenta lo que son las vías de síntesis de los esteroides, en este caso suprarrenales. Dentro de estos hay etapas para su síntesis. Vamos a ir de la parte externa hacia la parte interna. Todos los mineralocorticoides, en este caso, se sintetizan a partir de lo que es el colesterol. Gracias a lo que es una enzima del colesterol desmolasa, esta se convierte en la pregnolona. Y la pregnolona, después, gracias a lo que es la hidroxiesteroide, la deshidroxigenasa se convierte en la progesterona. Y así sucesivamente a lo que es la desoxicorticoesterona. Y por último, a través del 11-beta hidroxilasa, lo que es la corticosterona. Y por último, pasa a lo que es la aldosterona. Viendo lo que es la zona fascicular, a partir de la pregnolona, gracias a las 17 alfa-hidroxilasa, se convierte en 17 hidroxipregnolona. Y a su vez, a través de otra hidroxilasa, se convierte en 17 hidroxiprogesterona. Y por último, lo que es la dexoxicortisol, y por último, el cortisol. De igual forma, en la zona reticular, esta 17 hidroxipregnolona se convierte en lo que es la DEA a través de la 17-20 liasa, y posteriormente lo que es la androsterona. En cuanto a las hormonas corticosteroides, tenemos, como les mencionaba, lo que es la mineralocorticoides y las glucocorticoides. Como les mencionaba, dentro de estas la aldosterona venía a ser por así decirlo, el que representa esto debido a que tiene mayor potencia, por así decirlo, en lo que es acción sobre los mineralocorticoides. Tenemos también lo que es la dexocorticosterona, en este caso. También tenemos, por ejemplo, en el caso del cortisol, pero en este caso, en nivel de lo que es mineralocorticoides, va a tener una actividad mínima. En cambio, en lo que son los glucocorticoides, pues ya su respuesta en este caso va a ser mayor, va a ser potente. La prednisona, también tenemos lo que es la prednisona, la mineralocortisona y la dexametasona, que también son sintéticos. Ya, vamos a seguir con lo que son las funciones de los mineralocorticoides con la aldosterona. Vamos a diferenciar lo que es la aldosterona y el cortisol. La aldosterona, como mi compañera ya lo había dicho, va a ser secretada por la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Va a tener una actividad mineralocorticoide intrínseca bastante alta, casi 3.000 veces mayor que el cortisol, y va a tener una concentración plasmática baja, casi 2.000 veces menor que el cortisol, y va a ser responsable del 90% de la actividad mineralocorticoide fisiológica. El cortisol va a estar secretado por lo que es la zona fascicular de la corteza suprarrenal.
tiene una actividad mineralocorticoide baja, tiene una concentración plasmática alta y en concentraciones altas puede llevar a la activación de los receptores mineralocorticoides. Pero eso no va a pasar porque va a haber un mecanismo de protección por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, que va a estar principalmente en las células epiteliales renales y va a producir una inactivación del cortisol mediante dos mecanismos. ¿Cuál es la conversión metabólica? Que va a convertir el cortisol en cortisona, que sería básicamente su forma inactiva, que no le permite unirse a los receptores mineralocorticoides, y lo otro que sería los efectos en estado redox intracelular, que tampoco estos efectos impiden pues, que se unan los receptores mineralocorticoides. Por esta parte de acá tenemos el síndrome de exceso mineralocorticoide aparente. Se denomina aparente porque pues va a aparentar que, va a aparentar algunos efectos fisiológicos, como si la aldosterona estuviese alta, pero al revisar la concentración plasmática va a estar baja. Esto se da por dos razones. La primera, que es una deficiencia genética de esta enzima, y la otra que es el consumo de grandes cantidades de regaliz. Lo que hace la regaliz es bloquear a esta enzima e impide que cumpla su función. Ya. Luego pasamos a lo que son los efectos renales y circulatorios de la aldosterona. Tenemos acá primero los efectos renales de la aldosterona, que son dos, que es el aumento de la reabsorción tubular renal de sodio y el otro que es el aumento de la secreción tubular renal de potasio. La similitud en ambas es que la aldosterona va a estar en mayor cantidad en lo que son las células epiteliales de los túbulos renales, va a actuar más eficazmente en lo que son las células principales del túbulo colector y van a actuar en menor eficacia en lo que son los túbulos distales y los conductos conectores. Lo que va a pasar en la reabsorción tubular de sodio es que va a haber mayor cantidad de sodio en el plasma, y lo que va a pasar en el aumento de la secreción tubular renal de potasio es que se va a eliminar mayor cantidad de potasio mediante la orina. Tenemos los efectos del aumento de la concentración plasmática de aldosterona, que también son dos. Que es primero la reducción transitoria de la pérdida urinaria de potasio, debajo de 1000 equivalentes de sodio, y el aumento transitorio de las pérdidas urinarias de potasio. Y tenemos por último lo que son los efectos de la ausencia total de la secreción de aldosterona, que va a suceder todo lo contrario a como subir un momento, ¿no? Primero tenemos el aumento transitorio de la pérdida urinaria de potasio, que se va a perder de unos 10 a 20 gramos por día, que más o menos equivale a la quinta parte del sodio orgánico total que hay en el organismo. Y lo otro es la retención persistente del potasio, que al no absorberse bien el potasio, lo que va a pasar es que se va a retener y sus concentraciones se van a elevar. Tenemos acá lo que es el exceso de aldosterona, que produce una retención de sodio. Y esto pues a su vez produce un aumento en el volumen del líquido extracelular. Todo esto va a producir de que la absorción, va a producir una absorción osmótica de agua. Esto debido pues a que como va a haber una retención de sodio, entonces va a haber una retención de sodio, entonces los canales de sodio, como van a estar controlados por la aldosterona, y al estar en exceso, va a haber como una hiperfunción de estos canales de sodio. Entonces, el sodio va a salir de lo que son los túbulos renales hacia el espacio extracelular. Y cuando va a salir el sodio, le va a seguir también el agua. Y por eso también va a haber lo que es la absorción osmótica de agua. Y en el plasma, pues, las cantidades de sodio no se van a aumentar de manera exorbitante, porque también va a haber agua. Y como la presión en el espacio extracelular de agua va a ser mayor, esto va a estimular a la sed y la secreción de ADH. Entonces, el paciente va a ingerir agua, pero esta ingesta de agua, pues, va a provocar básicamente lo mismo, ¿no? Como va a llegar a los suprarrenales, va a salir el agua, así como hay un exceso de aldosterona. Luego tenemos lo que es el aumento de la presión arterial. Esto se va a dar debido a que también pues, la presión de agua y el líquido está incrementando, también va a incrementar lo que es el flujo sanguíneo y por lo tanto se va a incrementar la presión
arterial. Y el riñón lo va a querer como que compensar por lo que es natriuresis y por diuresis, por presión. O sea, va a querer absorber más agua y sodio para poder compensar todo esto. Y va a haber un retorno finalmente a la normalidad. Pero mientras que la aldosterona esté elevada, se va a dar una hipertensión mantenida. No, ¿se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿No? ¿Se entendió o no? ¿Van a hablar cómo se estimula la aldosterona? Sí. Más adelante, ¿no? Bueno, ustedes ven un paciente, le sacan su analítica, le sacan su AGA y le sacan sus electrolitos, ¿no? Y van a ver de que el paciente puede tener hipernatremia e hipocalemia. ¿Sí? Ahí que van a sospechar. Hiperaldosteronismo y hipoaldosteronismo. Hiperaldosteronismo. ¿Sí? Recuerden que la aldosterona tiene mayor reabsorción tubular de sodio, es decir, va a meter más sodio al organismo, va a hacer que el sodio se retenga dentro del organismo. Y como no se puede quedar sodio y potasio, ¿a quién va a eliminar? Al potasio. ¿Sí? Entonces, pacientes con hiperaldosteronismo, ¿qué es lo que hacen? Hipernatremia e hipocalemia. ¿Sí? No todos, pero siempre se tiene que tener en cuenta. Por eso que el aumento de concentración plasmática de aldosterona va a ser ese efecto. En cambio, un hipoaldosteronismo primario, por ejemplo, ¿qué es lo que va a generar? Que el sodio se pierda y que se reabsorba sodio. En este caso va a haber hiponatremia y va a haber hipercalemia. ¿Sí? Son cosas que siempre hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que hace el sodio? ¿Qué es lo que hace la aldosterona con el sodio? Lo reabsorbe. ¿Sí? Y acá dice una palabra que ya le hemos usado bastante, ¿no? Que es una absorción osmótica. Cuando hablamos de ósmosis, cuando hay un soluto que baja la agua. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula de la osmolaridad? Que la mitad no ha hecho el ejercicio. 2 por sodio. Ahí solamente nos damos en cuenta de que tanto el sodio como la glucosa son entes osmolares. Y cuando hablamos de osmolares, hablamos de que van a arrastrar agua. ¿Sí? Entonces, si se está reabsorbiendo mayor cantidad de sodio, ¿el sodio a quién va a jalar? ¿Sí? Va a retener agua. No solamente sodio, sino sodio y agua. Y este sodio y agua, recuerden ustedes, de que se van a reabsorber a la red peritubular renal. ¿Sí? Y va a aumentar, y eso va a hacer que se siga aumentando, y ¿dónde va a desembocar? En la circulación mayor. ¿Sí? ¿Qué va a hacer en la circulación mayor? Hipertensión arterial. Se va a retener más sodio y más agua. Habíamos dado el ejemplo alguna vez de que si yo me voy a comer un ceviche, ¿qué es lo que voy a consumir más cantidad de sodio? ¿Qué me va a dar? Se va a estimular el centro de la y obviamente si es que el sodio está aumentando, la hormona antidiurética se va a suprimir, se va a estimular. ¿Para qué? Para evitar que se elimine agua. ¿Sí? Entonces es lo mismo que pasa. Aquí dice pequeño aumento del sodio plasmático, va a aumentar la osmolaridad plasmática, va a estimular directamente el centro de la sed. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que consumir más cantidad de agua. Y obviamente se va a estimular la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque tiene que haber más cantidad de agua para diluir ese sodio. Y eso en forma sostenida, ¿qué es lo que da? Hipertensión arterial. Porque está subiendo el líquido intravascular y el sodio intravascular. Por eso que cuando nosotros hacemos el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿qué es lo primero que damos a los pacientes? El famoso IECAS, que son los inhibidores del enzima convertedor de angiotensina. ¿Para bloquear a quién? A las dos. ¿Sí? No responde a los IECA, vamos a dar los antagonistas de los receptores de angiotensina, los sartanes, misartán, ustedes quieran. ¿Sí? ¿Para qué? Para bloquear a la aldosterona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhibir la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua para tratar de normalizar la presión arterial. Por eso son los medicamentos de primera línea. En segunda línea ya vienen los diuréticos. ¿De preferencia qué diuréticos? Los diuréticos tiazídicos. ¿Cuál es la característica de los tiazidas? Inhiben la reabsorción de sodio a nivel del túbulo de Lassa de Henle sobre todo. ¿No? ¿Para qué? Para justamente evitar
este mecanismo. ¿Sí? Si no responde a las tiacidas, le damos los bloqueantes de canales de calcio. ¿Sí? Nifedipino, amlodipino. ¿Sí? Y si no funciona ese, le damos beta bloqueantes. ¿Sí? Pero más que todo, el hecho iba en el hecho que usamos los IECAS y los arados para inhibir justamente el altos. Pues se entiende, ¿no? Eso no debió ser en cardiología. ¿Han dicho? Muy bien. Pero se entiende, ¿no? ¿Cómo actúa la aldosterona? ¿Sí? Cuando hablamos de mineralocorticoides, recuerden ustedes, ¿sí? Minerales, sodio, potasio, para que se acuerden. Automáticamente se van a acordar de quién, de las dos. ¿Sí? Glucocorticoides, glucosa. Directamente corti. ¿Estamos? Muy bien, continuamos. Bueno, remarcando un poco más acerca de la introductor, vamos a tener lo que sería el patología del exceso de la aldosterona y del déficit de la aldosterona. Si encontramos un exceso de la aldosterona a nivel de la sangre, vamos a ver que se va a estimular la pérdida de potasio, porque la aldosterona elimina el potasio, lo que nos va a causar un cuadro de hipopotasemia. Aparte, vamos a ver que la aldosterona, aparte de que aumenta la eliminación del potasio, también va a aumentar el transporte de potasio a nivel celular, o sea, literalmente saca todo el potasio que puede de la parte vascular. Y esto vamos a encontrar un mayor descenso justamente del potasio vascular. En este caso, el exceso de aldosterona nos va a causar debilitamiento a nivel muscular. Por otra parte, tenemos el déficit de la aldosterona, es decir, la aldosterona está muy baja, así que el potasio sube. Un momento en que el potasio sube, vamos a tener un cuadro de hiperpotasemia, en donde tenemos niveles altos del mismo ion a nivel vascular, y esto va a causar una toxicidad cardíaca. Esto a causa de que está también dentro de la regulación de lo que serían las contracciones cardíacas, causando lo que son las arritmias, las insuficiencias cardíacas. También justamente en el máquina trato de explicar eso, un exceso de aldosterona, que sería que va a disminuir demasiado el potasio, y un déficit de aldosterona que va a aumentar demasiado el potasio a nivel sérico. Ahora aparte tenemos una función de la aldosterona sobre las glándulas y entre otros mecanismos de obstrucción-secreción. Cuando hablamos de una aldosterona que está estimulando la glándula sudorípara, tenemos que recordar que el sudor normalmente tiene un componente que es de sodio y que es de cloro. Si la aldosterona retiene cloro, también va a hacer que la glándula sudorípara, al menos en la parte de la porción del tubo o por donde está excretando, va a estimular para que se absorba el sodio y se elimine nuevamente el potasio. En la parte de la glándula salival, también recordar que la saliva es rica también en cloruro de sodio. Nuevamente ocurre lo mismo, va a tratar de reabsorber lo que sería el sodio y eliminar, a diferencia de eso, el potasio. Por otro lado, en las células epiteliales intestinales vamos a encontrar que en esta igualmente va a absorber el sodio, va a eliminar el potasio. Si tenemos una alteración a nivel de las glándulas, vamos a tener diferentes mecanismos. Por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, cuando estamos nosotros bloqueando la aldosterona, vamos a encontrar cialorrea o vómitos. Si encontramos una alteración, perdón, esto es de la saliva. Si encontramos una alteración de la glándula sudorípara, vamos a encontrar, por ejemplo, mayormente se ven personas que están viviendo de repente en una zona de mucho calor. Y en células epiteliales del intestino vamos a encontrar, por ejemplo, diarreas o heces demasiado acuosas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la acción de la aldosterona o cómo es que se está secretando? Primero vamos a tener a la aldosterona a nivel extracelular. Esta se va a unir obviamente a su receptor, que justamente es un mineralocorticoide que está dentro del citoplasma celular. Estos dos se van a unir y juntos van a viajar hasta lo que sería el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula, este complejo de aldosterona y su mineralocorticoide va a estimular una producción o la síntesis de de proteínas por medio del ARN mensajero. El ARN mensajero va a viajar hacia el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático vamos a encontrar que va a hacer la producción de las proteínas netamente dichas. En estas vamos a encontrar, por ejemplo, la enzima trifosfatasa, que va a estar encargada también en la estimulación para la producción de bombas de sodio, potasio, ATPasas, también para canales de sodio en la membrana, es de toda la membrana celular. Y aparte el ROM, que es netamente de la membrana a la luz de la misma célula.
En acciones no genómicas de aldosterona y de otras hormonas esteroideas vamos a hablar acerca de que justamente tiene unas acciones genómicas, que son las clásicas, y las acciones no genómicas. Cuando nosotros decimos acciones genómicas o clásicas, estamos justamente hablando de esta síntesis de proteína y también de la traducción de proteínas y de la síntesis del ARN mensajero. Si hablamos de acciones no genómicas, tenemos que hablar de lo que sería el ARN cíclico y también de la estimulación o de la producción de segundos mensajeros como el inositol y fosfato. Mecanismos de las acciones no genómicas es justamente las que van a hacer o van a tener el fin de la unión a receptores de la membrana celular, justamente por ejemplo estas que mencioné antes. Y en ejemplos, como ya les dije, la parte no genómica está el hemato cíclico y también está fosfatidil inositol. Continuando con la regulación de la secreción de la aldosterona, vamos a contar con 5 factores. El primer factor que nos habla sobre un incremento de potasio va a producir lo que es el aumento de la secreción de aldosterona. Como segundo factor tenemos el incremento de la angiotensina 2 en lo que es el líquido extracelular, va a producir el incremento también de la secreción de la aldosterona. En tercer factor tenemos el incremento de las concentraciones de sodio que va a reducir de forma ligera la secreción de aldosterona. En cuarto factor tenemos el aumento del péptido natriurético molecular que va a reducir la secreción de aldosterona, y en quinto tenemos a la ACTH que va a ayudar para que se haga la secreción de la aldosterona, aunque su efecto regulador en forma fisiológica no sea a mínima velocidad. La función de los glucocorticoides, su principal función va a ser la reducción del cortisol o hidrocortisona, la cual va a tener una vida media de 60 a 90 minutos. Esta va a producir metabolismos en lo que es los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. A nivel de los carbohidratos se va a producir la gluconeogénesis a nivel hepático, produciendo el aumento de glucosa en sangre. Además que va a haber la glucosa que se de los músculos, va a regresar también al retorno venoso, y esto va a ayudar en lo que es como un antagonista de la insulina y va a producir una disminución de la glucosa, por lo cual va a hacer que los transportadores GLUT4 se van a disminuir. Disminución del uso de la glucosa, no disminución de la glucosa. O sea, si fuera disminución de la glucosa, estaría haciendo una acción hipoglicemiante, ¿no? Pero es disminución en el uso de la glucosa, y al disminuir el uso de la glucosa va a aumentar, es decir, va a generar hiperglicemia, ¿no? A ver, otra vez del De la gluconeogénesis, como estábamos hablando, va a producir también lo que se decía el retorno venoso, la glucosa, que va a producir como un antagonista de la insulina, que va a dar a la disminución del uso de la glucosa, produciendo así que haya menor translocación de los transportadores GLUT4, que van a influir en que haya una resistencia de la glucosa, produciendo como efecto una hiperglucemia, y nos puede dar lo que es la diabetes suprarrenal. En lo que son las proteínas, va a haber una disminución de síntesis de proteínas y un aumento del catabolismo, el cual nos va a dar a menores aminoácidos nos va a dar un menor transporte hacia lo que son los músculos estriados, y en las proteínas hepáticas va a mejorar el transporte de aminoácidos a células hepáticas, que va a producir un aumento en la desaminación de los aminoácidos por hígado, aumento de síntesis de formación de proteínas y el aumento de la conversión de aminoácidos en glucosa. Mientras que en lípidos vamos a tener la movilización de los ácidos grasos al adiposo, va a regresar hacia los capilares, mejorando la oxidación. Y vamos a tener al alfa-glicerofosfato, que va a ayudar a la deposición y el mantenimiento de los ácidos grasos, y van a entrar hacia las células lipolíticas, produciendo que a largo plazo pueda haber obesidad y las características como lo que es el torso de búfalo o cara de luna llena. Bien, continuando, vamos a hablar un poco de lo que son los efectos antiinflamatorios del cortisol. Bueno, el cortisol en sí tiene una gran función antiinflamatoria, porque cuando algún tejido se lesiona, sufre algún trauma, etcétera, generalmente se inflama, ¿no? Entonces, con esta inflamación, aquí es donde actúa el cortisol para frenar esta inflamación, o si es que ya empezó la inflamación, generalmente lo resuelve rápidamente. Para recordar un poco las fases de la inflamación, tenemos lo que son la activación, generalmente con la liberación de lo que son, por ejemplo, la histamina. Después tenemos el aumento del flujo sanguíneo,
También tenemos un aumento de la permeabilidad capilar, una inflamación general del área y finalmente la fibrosis, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas fases de la inflamación, cuando se está dando la inflamación, vamos a administrar una cantidad de cortisol, lo que va a hacer, como ya les mencionaba, o va a bloquear las primeras etapas de la inflamación, o si es que la inflamación ya ha iniciado, va a hacer que esta acelere en su proceso de resolución, valga la redundancia. Entonces, lo que va a hacer el cortisol básicamente es estabilizar las membranas lisosomales, también va a disminuir la permeabilidad de los capilares, o sea, básicamente va a hacer todo lo contrario a lo que son las fases de la inflamación. Disminuye también la migración de los glóbulos blancos, disminuye el área de la inflamación, inhibe el sistema inmunológico. De hecho, también por esta razón de que inhibe el sistema inmunológico, posteriormente les voy a mencionar que el cortisol también se usa para evitar el rechazo de órganos, porque inhibe el sistema inmunológico. También atenúa la fiebre, que es obviamente un proceso incluido en la inflamación. Ahora, como el cortisol actúa en lo que es el proceso antiinflamatorio, es muy utilizado en enfermedades que precisamente generan una inflamación severa, como es la artritis reumatoidea, la fiebre reumática y también la glomerulonefritis aguda. Bien, otros efectos del cortisol también es que bloquea la respuesta ante alérgicos, ¿no? También disminuye la cantidad de eosinófilos, que también es parte del proceso inflamatorio, y linfocitos en la sangre. También provoca, aquí es lo que les mencionaba de la inhibición del sistema inmunológico, porque lo que hace es que disminuye la producción de células T. Entonces, esto reduce, ¿no?, el nivel de inmunidad, es por eso que se usa para trasplante de órganos también, para evitar el rechazo de los trasplantes. No solo eso, ¿no? ¿Qué también se usa? Parte de eso. Por la inhibición del sistema inmunológico. ¿En qué se usa? No, en video histórico, de los pacientes, ¿no? Enfermedades inflamatorias, pero sí le mencioné. Inflamatorios, ¿qué inflamatorios? Artritis reumatoidea, fiebre reumática y glomerulonefritis. Otros, todas las citis. Lupus, tal vez. Todas las citis. Lupus, glomerulonefritis de la mayoría de los casos, vasculitis, es decir, cuando hay una exacerbación de la respuesta inmunológica, ¿sí?, y tú quieras disminuir la respuesta inmunológica, ¿qué es lo que tienes que usar? Glucocorticoides, ¿no? Una anemia hemolítica, por ejemplo, que usamos, una PTI, una plaquetopenia trombocítica idiopática, que usamos glucocorticoides, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de evitar justamente la formación y además la generación de anticuerpos que van a ir a estimular a los linfocitos, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de Cushing vamos a hablar de un Cushing que se llama Cushing farmacológico, ¿no? Recuerden ustedes que cualquier proceso inflamatorio, sea articular, sea muscular, neurológico, cardíaco, sea cualquier malestar, ¿qué va a hacer el paciente? Va a ir a una farmacia que le va a dar la farmacéutica. A dar diclofenac, que es un AINE, más corticoides, más dexametasona. ¿Sí? El paciente se va a poner y a las 2 horas va a estar mejor, sano. Y el paciente se va a acostumbrar a eso. Sí, va a decir, uy, mira qué buena ampolla, la de la farmacia sabe más que el médico, me ha dado una ampolla y me ha curado. ¿No? Sí. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que va a hacer cada vez que se ponga mal? Va a ir a hacerse poner su diclo con su ¿sí? O si no, la va a conseguir en tabletas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un cortisolarismo, ¿sí? Y eso va a llevar un síndrome de Cushing medicamentoso o exógeno, por el uso de corticoides. Nuestros pacientes que tienen artritis reumatoidea o que muchos pacientes que tienen artrosis y a alguien se les ocurrió dar corticoides en forma prolongada también pueden generar síndrome de Cushing, ¿sí? Porque va a generar una dosis altísima de corticoides. Entonces los corticoides son muy buenos. Son excelentes, ustedes están mal un día, se toman un corticoide, van a estar mucho mejor, desinflamados y todo lo demás. Y eso provoca que el paciente muchas veces repita este tratamiento. ¿Se entiende? O sea, hay que tener mucho cuidado con los corticoides. Seguramente ustedes ya le van a preguntar, ¿sabes qué? Tú que estás haciendo medicina, mira, yo estoy tomando esta pastilla que es dexametasona o prednisona. ¿Quién te recetó? No, en la farmacia me dieron, ¿sí? Para eso hay que averiguar cuánto tiempo está tomando el medicamento. Si está tomando más de 10-15 días, no se lo puede suprimir. Nunca se lo puede suprimir de golpe el corticoide. Tiene que tener escalonado su descenso, porque hacen insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Entonces también recuerden que a nivel, sobre todo, de cualquier
proceso inflamatorio crónico, también se usa como tratamiento inmunosupresor. Por eso, cuando ustedes vean un hemograma que el paciente tenga linfopenia, ¿sí? Van a decir, oh, mira, tiene linfopenia, seguramente tiene VIH. No, no tiene VIH. Hay que averiguar si el paciente está tomando corticoides. ¿Sí? Siempre se va a evidenciar en el hemograma, ¿no? Muy bien. Ahí recuerden, eso bueno, no lo han tocado antes sus compañeros, vamos a hablar ahorita. En el caso de, habíamos dicho, ¿no? Glucocorticoides igual a glucosa. Mayormente su efecto es aumentar la glicemia. Es un antagonista de la insulina. ¿Sí? Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado de dar estos medicamentos en pacientes diabéticos. ¿Sí? Si le das a un paciente diabético corticoides, lo más probable es que haga hiperglicemia. ¿Sí? Así que ajustale la insulina, dale más antidiabéticos orales, etc. Recuerden que la metformina no es hipoglicemiante, ¿sí? Ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa a nivel periférico, pero no causa hipoglicemia. Pero sí, la clitiacida, las sulfonilurias, esas sí pueden causar. ¿Sí? Entonces, siempre tener en cuenta, cuidado, corticoides con diabéticos, siempre, por favor. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Antes de que se me pase, estito, ¿no? Pensé que lo iban a conversar. Está muy bien, son unos estímulos para que también se secrete la aldosterona, pero sobre todo hay un mecanismo importante para la secreción de aldosterona. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los que han hecho práctica, ¿saben? Sistema, renina, ¿sí? ¿Dónde se secreta la renina? ¿Dos? ¿Riñón? ¿Sí? ¿En qué parte especialmente? Vamos a hacer un corte y vamos a hablar. Vamos a poner. ¿Esa qué sería? La arteriola AF. Arteriola F. Aquí viene la arteriola aferente, ¿a dónde? Al glomérulo, ¿no? La cápsula famosa de Bowman. El penacho celular endotelial que va a generar la formación de glomérulo. ¿Sí? Y acá hay otra partecita que la vamos a hacer con... Así se entiende. Muy bien. ¿Quién está por acá? ¿Este quién es? Vamos a hacerlo así simplificado. Ya sale el glomérulo y viene el túbulo contorneado. Proxy. Después, ¿quién viene? Después, ¿quién viene? Muy bien. ¿Quién viene? ¿El tubo contorneado? Distal. Muy bien. Y justo una característica del tubo contorneado distal es que pasa justamente entre la arteriola aferente y la arteriola F. Y acá está un sistema muy importante que es el sistema Diustaglomeru. Acá está la famosísima mácula ¿sí? Dentro del túbulo distal, ¿sí? Que está entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se va a estimular la secreción de aldosterona de renina? Muy bien. ¿Sodio dónde? Sodio a nivel del túbulo contorneado. Va a ver cuánto de concentración de sodio se está perdiendo, se está quedando a ese nivel. Otro estímulo. Acá va a haber varoreceptores, ¿sí? Que van a medir, recuerdan que viene la arteria renal con una fuerza establecida y a medida que van a pasar en segmentarias, piramidales, arcuatas y aferentes, así es, ¿no? ¿Sí? Va a ir llegando la presión y va a determinar una presión que va a estimular justamente a esto. Una disminución de la presión, de la perfusión o de la presión a nivel de la arteriola aferente va a generar estímulo de la renina. Va a decir, ¿sabes qué? Mira, la arteriola aferente le va a decir, mira, ¿sabes qué? La sangre está llegando con menor presión, con menor volumen, ¿sí?
Seguramente está faltando líquido intravascular. Hay que despertar aquí a la renina. Y acá se va a liberar la renina. ¿La renina quién viene a buscar? Muy bien, la renina va a ir por la vía plasmática y voy a ir a buscar el famoso angiotensinógeno que se secreta a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático. Y a ese, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a agarrar y lo va a transformar en angiotensina tipo 1, que tiene una vida muy corta, por un efecto vasopresor bastante importante. Angiotensina 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar a la enzima convertidora de angiotensina, que está a nivel pulmón. ¿Y qué va a salir de acá? Se va a transformar en angiotensina 2. Muy bien, escucho. Muy bien, angiotensina 2, ¿qué va a causar? Muy bien, angiotensina 2 va a causar vasoconstricción. ¿Esto qué va a generar? Aumento de la presión arterial. Va a cerrar las paredes de los vasos. Por consiguiente, el plasma se va a concentrar y la presión va a comenzar a aumentar. ¿Sí? ¿Estamos? Y el segundo efecto, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la bulimia. No, va a aumentar la bulimia, pero después va a ir a estimular a las suprarrenales, especialmente a la fascia glomerular. Muy bien, a la fascia, recuerden lo que han dibujado sus compañeras, un triangulito, 3 capas, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cuáles habían sido? Glomerular, fascicular, reticular. ¿Sí? Pues aquí van a ir a estimular especialmente a la glomerular. ¿Y se va a secretar quién? Muy bien. Se va a secretar la aldosterona. ¿Y la aldosterona dónde va a ir? Del túbulos colectores. ¿Sí? Esto es el distal, ¿se acuerdan? Y del distal sale los túbulos colectores. Especialmente, ¿a qué células habían dicho? A las células principales. Células principales. Y ahí van a hacer que se reabsorba mayor cantidad de sodio y agua Y eliminación. y se elimine mayor cantidad de potasio. ¿Sí? ¿Entendió? Fácil, ¿sí? Sencillo ese ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Entendió? ¿Sí? Por eso es que con nosotros habíamos dicho, damos antihipertensivos, ¿a quién damos? A los hieles, para que actúen acá, para que eviten la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores, ¿no? Aquí es enzima convertidora de angiotensina. Nosotros damos los hieles y después damos los ARA2 para evitar justamente la acción en angiotensina 2. ¿Se entiende, verdad? Pues, entonces, ¿qué es lo que causa? La reabsorción de agua y la reabsorción de sodio, ¿qué es lo que va a causar? Hipernatremia y aumento de la bulimia. ¿Sí? Esto va a hacer que aumente nuevamente el flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo nuevamente sea óptimo. ¿Sí? Y cuando alcance presiones normales, se va a inhibir la secreción de sangre. Va a decir stop. ¿Sí? La presión ya subió, estamos tranquilos. La concentración de sodio, el nivel del túbulo contorneado distal mejoró, así que nos quedamos tranquilos. Y ese es especialmente el mecanismo por el cual se liberan las dos. Después tenemos estas, y acá como dice el último, ¿no? Se necesita CTH de la hipófisis, sí, pero su acción es muy limitada a nivel suprarrenal, a nivel mineralocorticoides. Estimula, ¿cierto? Pero no en gran cuantía. Especialmente el sistema renal, angiotensina, aldosterona,
Los trastornos de sodio, los trastornos de potasio son los que especialmente generan este mecanismo. ¿Sí? El péptido natriurético auricular es un péptido que se secreta especialmente cuando hay insuficiencia cardíaca. Y obviamente, si el corazón está sensando de que hay mucha presión, mucho volumen, se va a estimular el péptido natriurético auricular. Y por eso es que va a generar una disminución en la secreción, una inhibición. ¿Por qué? Porque no me conviene que el cerebro siga reabsorbiendo sodio y agua, porque si no va a congestionar mucho más al corazón. ¿Sí? ¿Se entiende? Está bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Recuerden también que los glucocorticoides van a tener mucha injerencia en lo que vienen a ser las proteínas, sobre todo los lípidos. Cuando hablamos de endógeno y exógeno, vamos a ver las características secundarias justamente a estos mecanismos. Sí. Sí, mejor. Ya, sigan. Ya, bueno, continuamos hablando de la ACTH también. Esta básicamente va a ser la encargada a nivel hipofisiario de estimular la secreción de cortisol. Es secretada por la hipófisis y bueno, cabe recalcar que es un polipéptido grande de 39 aminoácidos y bueno, su secreción está controlada principalmente por el CFR, que es el factor de liberación de corticotropina a nivel del hipotálamo. Ahorita voy a explicar más de esto. A ver, ahora, el resumen del sistema de control del cortisol desde el hipotálamo, ¿no? Para empezar, vamos a tener la presencia de algún estrés, ya sea físico o mental, de cualquier tipo. Entonces, este estrés lo que va a hacer es excitar al hipotálamo. Una vez el hipotálamo haya sido excitado, va a secretar lo que es la CRF que les mencionaba. Este va a ser secretado a nivel del sistema porta hipotalámico hipofisiario, precisamente a la adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis lo que hace es secretar la ACTH, que va a llegar al final a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales lo que van a hacer es la secreción de cortisol, que van a tener los efectos que ya mencionamos, que es principalmente gluconeogénesis, movilización de proteínas, movilización de grasas también, y estabilización de los lisosomas, que al final estas acciones van a terminar calmando el estrés inicial que había, por el cual había sido activado todo el sistema, ¿no? Ahora, cuando la cantidad de cortisol es excesiva, va a haber un feedback negativo, ¿no? Lo que va a hacer es inhibir a la ACTH, reduciéndola a sus valores normales. Entonces, se regula nuevamente el ciclo. Ya. Ahora, también hay una relación del cortisol con lo que es el ritmo circadiano, porque el cortisol va a ser secretado en determinadas horas del día, en mayor cantidad, como es en las primeras horas de despertar, a las 8 de la mañana más o menos, alcanzando un pico de 20, más o menos 20 unidades, y su pico mínimo es de 5, más o menos a la medianoche. Es por eso que también las pruebas de cortisol que se hacen es en la mañana, ni bien se despierta la persona, para que se obtenga el valor máximo del cortisol. Ahora, si la persona también altera su ciclo circadiano, también este ciclo del cortisol como tal va a estar alterado paralelamente. Ahora, la ACTH, al ser, la ACTH al ser estimulada, también va a estimular otras hormonas que químicamente tengan su misma composición. Dentro de estas tenemos a la más importante, es la POMC, que es la proteína pro-opiomelanocortical. Esta va a ser precursor de, por ejemplo, la hormona estimulante de melanocitos, la beta-lipotropina y la beta-endorfina. En general, estas hormonas, cuando la ACTH es estimulada, como su secreción es, por así decirlo, dentro de los rangos normales, no van a tener ningún efecto notorio en el sistema. Pero cuando la ACTH ya es excretada en exceso, es cuando estos también, por ende, van a ser estimulados en exceso y secretados en exceso. Es por eso que, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, cuando tenemos una elevación de la ACTH, por ende va a haber una elevación de la POMC, que a su vez es precursor de los melanocitos, es por eso la pigmentación oscura que se le da a la piel de esta enfermedad. Y ya, eso sería todo. Gracias. Muy bien, 10 minutos de receso y continuamos.